Es maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Ha tenido un largo recorrido por instituciones de educación superior del país, públicas y privadas. Chapingo destaca entre ellas, Tecnológica del Norte de Guanajuato, el ITESM, la Iberoamericana, en fin, conoce organismos de educación superior del ámbito privado y público, y también ha tenido estancias de investigación en la Universidad de Stanford, en el Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Kassel, en Alemania, y en el Centro de Desarrollo Universitario de Santiago de Chile. Vamos a hacer una pausa porque está llegando y son muy bienvenidas y bienvenidos nuestros colegas de la sede. Jorge, a ver, ¿de dónde vienen? ¿De qué? Liceo. ¿Del liceo? Órale. Bien, pues qué bueno que están aquí. Sí, sí, luego. Bueno. Aquí esta banda estudiantil del Liceo de Texcoco parece que andaba varado el camión en algún lado. Ya está llena la sala y hay varias universidades más de Puebla que se han conectado. Entonces, bueno, déjenme continuar rápido con la presentación de la doctora Angélica Buendía. Además de sus estancias internacionales y nacionales, es una académica bien establecida en nuestro país, con publicaciones, tanto libros como artículos que tienen que ver con la expansión de la educación superior privada, con procesos de acreditación y certificación. Quizás una de las tareas más importantes que ha emprendido es dar continuidad a un proyecto muy importante, que es el Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano, fundado por Angélica y por el doctor Eduardo Ibarra, que lamentablemente no está más entre nosotros, pero en el que se ha hecho una tarea permanente de sistematización de información, tanto periodística como documental, sobre la educación superior en el país, ¿no? Este proyecto, que tiene sede en la UAM, ha sido una herramienta fundamental para investigaciones que desarrollamos muchos académicos dedicados al tema de la educación superior, y también para las propias investigaciones y publicaciones de la doctora Buendía. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es académica PROMEP desde hace varios años. En fin, su resumen curricular estará en la página web, como están los de otras personas que han participado en este evento. Entonces, para nosotros es una invitada de lujo. Angélica fue estudiante en el primer curso del Seminario de Educación Superior hace 10 años. Era una chiquilina aquí, como cualquiera de ustedes, y ahora, para que vean lo que se puede hacer en 10 años, terminó su doctorado y es una académica ampliamente reconocida. Entonces, sin más prólogo, le voy a dar la palabra y vamos a disfrutar de su presentación. Les recordamos a las audiencias, tanto en el instituto como en las sedes a distancia, que vayan preparando sus preguntas, que las envíen, que las preguntas tengan que ver con la presentación de Angélica. Son muy interesantes muchas de las discusiones que están teniendo ustedes, pero traten
de ceñirse a la temática específica de esta sesión y bueno, en fin, vamos adelante. Gracias, Angélica, por estar aquí. Se me olvidó decir que es la presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en lo que representa un cambio de estafeta generacional, que vientos frescos que le hacen mucho bien a nuestro organismo, a nuestro colegio, como le podamos llamar, profesional. Entonces, bueno, con ustedes la doctora Angélica Buendía. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Imanol, por la invitación. Es un verdadero gusto, placer estar aquí. Y sí, efectivamente, comentábamos hace unos minutos, bueno, pues yo estuve en el primer curso, hace ya que 10 años aproximadamente, entonces volver ahora y estar de este lado es un placer, pero también mucho compromiso. Yo espero que lo que diga les genere algún sentido. Veo que hay un contingente muy fuerte de chicos texcocanos y bueno, pues me siento en casa porque yo soy de Texcoco, vivo en Texcoco y me da mucho gusto. No sabía, ya Jorge me había comentado que venía un contingente, me dijo, ¿son tus alumnos? Le digo, no sé de dónde vienen, pero pues qué bueno que estén aquí, también a todos los demás colegas que están con nosotros. Yo voy a hablar de un tema bastante complicado, pero también estudiado, yo diría todavía poco estudiado en la investigación educativa sobre nivel superior, que es el tema del gobierno y la gobernabilidad de las universidades mexicanas. Yo le he puesto el título de Universidades Mexicanas a propósito, y son algunos trabajos que yo he realizado a partir de, justamente por la formación que tengo, pues de lo que nosotros reconocemos como un amplio campo teórico en los estudios de la gestión, que son los estudios o el análisis organizacional. Soy administradora de licenciatura, entonces, bueno, pues digamos que he trabajado más la administración desde lo que son los estudios críticos organizacionales y los estudios críticos del management, y bueno, pues desde ahí analizo algunos asuntos relativos a la educación superior, en este caso, bueno, pues el tema del gobierno y la gobernabilidad en la educación superior. Voy a ver si funciona. A ver, déjenme ver si ya está. Si pueden prender los monitores de aquí adelante para que... Ok, no tenga que, si no me va a dar, aunque sea uno nada más. Bueno, ¿qué temas voy a tratar de tocar en esta ocasión? El contenido de la sesión, en la primera parte voy a tratar de abordar un resumen muy apretado de lo que han sido los estudios sobre el gobierno y la gobernabilidad en México, y bueno, pues algunos de los aportes más relevantes de colegas que tienen un amplio reconocimiento en el tema. Posteriormente voy a hablar un poco de el gobierno y su relación con las políticas públicas que orientan a la educación superior, sobre todo a partir de lo que se ha denominado la modernización de la educación superior. Posteriormente voy a tocar dos investigaciones que digamos, uno nunca concluye las investigaciones, pero una ya tiene productos publicados, que es el rol del gobierno personificado en el rector de las universidades en lo que se ha llamado la vinculación de la universidad con otros actores de la sociedad, y otro que está en proceso de elaboración y de redacción ya en una etapa final de reporte, que es el estudio del gobierno y la gobernabilidad desde lo que yo he denominado un estado de ingobernabilidad o las crisis, digamos, o los conflictos dentro de la universidad. Todo evidentemente tiene, por supuesto, abrevado de los estudios que se han realizado, y bueno, pues tiene ahí algunos otros elementos, otras corrientes con las que me he apoyado para tratar de entender estos problemas. Bueno, el estudio de el gobierno y la gobernabilidad en México tiene algunos aportes clásicos que para mí han sido como una base fundamental para avanzar en la comprensión del fenómeno.
Fundamentalmente están los estudios de Romualdo López Zárate, quien estudia el gobierno y la gobernabilidad y quien hoy es rector de una universidad. Entonces va a resultar muy interesante después volverlo a entrevistar. Y Adriana Costa, quien tiene también un trabajo muy, muy sólido sobre relaciones de poder, gobierno, gobernabilidad en las universidades mexicanas. En el estudio del gobierno y la gobernabilidad, uno de los actores centrales que se analizan o que son objeto de investigación es el rector. Digamos que el rector en las universidades personifica la autoridad que se puede ubicar en el ápice, en la estructura, y por supuesto en el caso de las universidades, como vamos a ver, pues los órganos de gobierno que tienen que ver con los órganos colegiados o con los órganos que toman las decisiones que se consideran de mayor relevancia dentro de las universidades. También en los estudios de López Zárate y de Acosta resalta el asunto de la importancia que tiene estudiar el gobierno de la universidad y fundamentalmente a los rectores, por ser ellos los responsables o en quien recae la mayor responsabilidad de preservar la estabilidad en las instituciones. Con ello, bueno, pues lo que se sostiene es que en el rector recae esta estabilidad y es en él en el que también descansa la necesidad de que los periodos de transición entre un rector y otro, los periodos de transición en las direcciones, en los puestos estratégicos de la universidad, pues sean periodos más o menos estables. Otra de las funciones de los rectores en las universidades, como la principal figura del gobierno, pues son el asunto de recuperar, de recoger, de poder tener un intercambio con el entorno en las demandas que este entorno exige a la universidad. Desde hace ya varios años se ha discutido mucho el tema de la globalización y cómo las universidades, digamos, en este entorno más globalizado, yo diría entre comillas, bueno, pues tienen un rol fundamental para responder a ciertas demandas que no significa que no las hayan tenido antes, pero que se han modificado y han asumido matices distintos. En general, López Zárate nos ofrece una tipología sobre el gobierno de la universidad y tiene que ver con cómo se elige. Digamos que el estudio del gobierno pasa y la gobernabilidad pasa por cómo se elige el rector, ¿verdad? Y cuáles son las funciones del rector dentro de las instituciones. Y hay por lo menos en las investigaciones que él ha realizado 4 tipos de nombramiento de los rectores. Por una junta de expertos, que en las universidades, sobre todo públicas, se llama junta directiva, junta de gobierno o similar. Por un consejo universitario, que es el máximo órgano decisorio dentro de la universidad, o también se puede elegir por votación secreta y directa de toda la comunidad, es decir, lo más cercano a una democracia por voto universal. Y finalmente puede haber otra forma de gobierno, de elección de gobierno, que es por el nombramiento, la designación del Poder Ejecutivo, como ocurre en el Instituto Politécnico Nacional o en la Universidad Pedagógica Nacional, donde es el presidente de la República quien dice quién será el rector. La elección del rector entonces es un asunto fundamental dentro de la universidad porque conlleva pues una serie de intercambios entre los actores, de reconfiguración de relaciones de poder, de eventos que se asocian a la propia dinámica de las universidades y por supuesto ello pues trastoca lo que sería la gobernabilidad, que es el entorno y la toma de decisiones dentro de la institución. Otro punto otro tipo de gobierno que se podría agregar al asunto de estos 4 modelos es el tema de las instituciones privadas, cómo se elige el rector en las instituciones privadas. Y ahí lo que priva, según lo que yo he investigado, pues es un modelo totalmente jerárquico, vertical, no hay un proceso colegiado o no hay un proceso democrático o no hay nada similar a los otros 4. Más bien, generalmente es la junta de dueños, de socios, que es diferente a la junta de gobierno en una institución pública. Y bueno, pues son los dueños quienes deciden quién es el rector o quién es el director general de la institución.
No quiero decir que no haya cuerpos colegiados, pero generalmente en las universidades privadas los órganos colegiados funcionan poco. Quizá algunos grupos que llaman academias, donde se reúnen por disciplinas o por carreras, pero en realidad la discusión, la toma de decisiones no pasa por lo colegiado, más bien es un asunto vertical. También lo que nos dicen los estudios sobre la gobernabilidad es que los rectores en las universidades públicas, en muchos casos, pues tienen un gran peso en sus contextos regionales. Estoy hablando de los rectores en las universidades estatales, por ejemplo. Generalmente hay vínculos entre el rector y el gobernador del estado, o muchas veces lo que llegamos a ver es que el rector llega a ser senador o diputado o gobernador, o al contrario, que el gobernador pueda llegar a ser. Casi nunca les gusta bajarse de nivel, pero al contrario sí hay esta lógica, digamos, de avanzar políticamente y tomar a la universidad como un primer espacio de poder y de control para aspirar a otros puestos políticos. Por supuesto, el estudio del gobierno, como señala Acosta, bueno, pues es un asunto de analizar la conducción y la coordinación en las universidades. Él también señala algo que es muy interesante, que se vincula con cómo se ha reconfigurado el papel del gobierno a partir de las políticas modernizadoras. Ahorita voy a tocar un poquito más, pero señala que a partir de la llamada modernización, que se asocia con el gobierno de Salinas de Gortari, lo que ha pasado es que ha habido una transmutación, o que ha habido un tipo de proceso de adaptación en donde los rectores, además de ser pues los políticos o los dirigentes dentro de la universidad, se han constituido en nuevos managers, nuevos administradores que tienen que lidiar con la exigencia de la política y que les obliga a estar observando y conduciendo a la universidad por el cumplimiento de indicadores, por ejemplo, acreditación de programas, eficiencia terminal, programas de posgrado reconocidos por su calidad, profesores en el SNI, profesores en el PROMEP, etcétera. De tal manera que a partir de la modernización, esta reconfiguración de la figura del rector, que asume el rol de manager, hace también que dentro de la universidad la gestión o el management, a veces cuesta un poquito de trabajo traducirlo, pero que la gestión en términos más de control y de procedimiento haya tomado un lugar que no tenía antes de las políticas y que se asocia con el buen gobierno en la universidad. Una parte del gobierno pasa por repensar que pues que aquellas universidades que tienen un buen management es aquellas que cumplen más cercanamente con los indicadores que establece la política. Entonces, generalmente podemos escuchar algunos comentarios de pasillo o en entrevistas que hemos realizado donde nos dicen, bueno, no se requiere solamente que el rector sea un buen político, a veces ni siquiera que sea un buen académico. Si tuviera esa característica sería muy positivo, pero se requiere que sea un buen administrador. Entonces el management ha trastocado el asunto del gobierno de una manera distinta previo a la modernización. Generalmente también señalan los autores, pues que los rectores son figuras políticas de peso regional, pero también que un buen porcentaje de rectores tienen una trayectoria en la gestión y en la política, pero no siempre, les decía, son buenos académicos, y también que en México, como no ocurre en otros países, el ser rector no es una profesión. En otros países, Manuel conoce bien el sistema americano, un rector de una universidad, la formación como rector, no es que haya una carrera para ser rector, pero la habilitación para rector conlleva necesariamente a que un rector que hoy es rector de una universidad, después pueda ser rector de otra universidad. ¿Por qué? Porque se asume como una función muy profesionalizada. El rector, la figura del dirigente,
la figura del manager dentro de la universidad, del presidente, como se denomina más en Estados Unidos, el presidente de la universidad, pues tiene o desarrolla habilidades de gestión importantes que lo pueden colocar en digamos, un mercado de rectores, ¿no? Si quisiéramos llamarlo de alguna manera. En México, en la mayoría de los casos, de hecho, es muy difícil que un rector de una universidad pueda ser rector de otra. Y de acuerdo con la legislación de las universidades, en las universidades públicas hay pocas instituciones donde se puede ser reelecto para continuar con un periodo más de la gestión. Entonces no es una profesión. Y finalmente, bueno, Acosta nos da una definición de gobierno que a mí me parece muy acertada. El gobierno en la universidad es el conjunto de las expresiones de relaciones legítimas de poder que se visualizan como un orden estructurado en donde existen autoridades y figuras de autoridad, reglas o un acuerdo institucional, un arreglo institucional para el ejercicio del poder, normas y leyes y reglamentos, actores y grupos de interés o presión, por ejemplo, sindicatos, organizaciones gremiales y estudiantiles, corrientes políticas distintas, sociedades que a veces no son tan visibles. Por supuesto que está hablando aquí Adrián pues de ciertos grupos que han tenido injerencia en el gobierno, si es el caso de la Universidad de Guadalajara, y que se identifican como sociedades secretas y que no son tan secretas porque las conocemos, pero que su rol tiene que ver con la reconfiguración de las relaciones de poder, ¿verdad? Y eso hace al gobierno de la universidad. Y luego entonces por gobernabilidad, lo que podemos nosotros, digamos, para tener un acercamiento conceptual a la gobernabilidad, podríamos decir que es la capacidad de una organización para tomar decisiones en un contexto de racionalidad limitada, mismas que le permiten alcanzar objetivos para los que fue creada la organización universitaria. En la implementación de estas decisiones se cuenta con una autoridad en un marco y en un arreglo institucional configurado históricamente y con el trabajo institucional de quienes forman parte de la organización. Este concepto de gobernabilidad yo lo he trabajado a partir tanto de los aportes de López Zárate y de Acosta, como de algunos otros que tienen que ver con el comportamiento dentro de las organizaciones. Fundamentalmente me refiero a que la toma de decisiones pasa por un proceso de racionalidad limitada, porque no es un proceso en el que nosotros tengamos toda la certidumbre. Los mismos actores dentro de la universidad, incluido el rector, cada vez que entran a un proceso decisorio se enfrentan a lo que Simon denominó como racionalidad limitada, en donde ni se tiene toda la información como se ha supuesto por algunas teorías más pragmáticas de la administración, más bien por el contrario, se tiene información limitada. Hay un arreglo institucional, es decir, un conjunto de regulaciones, de normas, de prácticas dentro de las instituciones de educación superior o de las universidades, que se ha configurado con la propia historia de la universidad o de la institución de educación superior. Lo que pasa en una universidad no pasa en otra, a pesar de que pudiéramos, que es a lo que finalmente llegamos, pudiéramos hacer algunas tipologías sobre el gobierno y la gobernabilidad. Sin embargo, cada universidad es distinta y cada proceso decisorio por el que atraviesan esas universidades, bueno, pues se caracteriza por diferentes elementos que tienen que ver con su historia. Y cuando me refiero a trabajo institucional, me refiero a que los actores dentro de la organización, dentro de los procesos decisorios, tienen agencia. Es decir, no basta con que haya un arreglo institucional, un conjunto de reglas, de constreñimientos a la acción de los actores, al comportamiento de los actores, sino que el actor hace trabajo, es un concepto de Sudavi, Lawrence Sudavi, hace trabajo institucional y por lo tanto tiene agencia en el contexto de la toma de decisiones. ¿Qué caracteriza a un buen gobierno y por lo tanto a un estado de gobernabilidad en las universidades, en la educación superior? Dice Zárate que es la estabilidad, la eficacia y eso, estas características llevarían a lo que es el buen gobierno. Con estabilidad
él señala que es el mantenimiento de un tipo de relaciones dentro de la organización universitaria. Y este mantenimiento de este tipo de relaciones no significa que no se trastoquen con algunos eventos dentro de la institución, pero que mantienen las cosas funcionando de cierta manera para no llegar a un estado de inestabilidad que generalmente se traduce en conflicto. La eficacia significa para él, y en buena medida para la gestión, para la administración, pues tener un buen manejo de los recursos dentro de la organización. También parte del trabajo que hacen los rectores y que hacen los elementos dirigentes, como los denomina Barnard en la teoría organizacional, todos aquellos que tienen una responsabilidad o algún cargo en los puestos más relevantes o en la parte de la estructura del ápice estratégico de las organizaciones, bueno, pues tienen un cierto grado, tienen que manejarse con un cierto grado de eficacia, tomar decisiones que impliquen un buen uso de los recursos, ¿verdad?, que casi siempre son escasos en las organizaciones, y tratar de conducir al cumplimiento de los objetivos para los que fue creada la organización. Y en este caso, fundamentalmente, cuando hablamos de universidades públicas, como un tipo de instituciones dentro de la gran diversidad institucional que existe en México en el sistema de educación superior, pues nos referimos a las universidades autónomas estatales, federales, como la UNAM, como la UAM, como el Politécnico y otras. En términos generales, esta primera revisión de lo que es el gobierno, pues nos conduce a seguir analizando el tema. Es un tema que cada vez al que uno se acerca, se da cuenta que hay un montón de elementos que hay que ir involucrando, y aunque verdaderamente los textos de Romualdo y de Adriana Costa son la base para comprender el gobierno universitario en México, lo que nosotros hemos buscado es tomar como base estos estudios para acercarnos por otro lado, ¿verdad?, por otra beta, que son los estudios organizacionales, para tratar de entender más al gobierno universitario, o un poquito más al gobierno universitario. La segunda parte de la presentación tiene que ver con la relación entre las políticas o la política educativa y las universidades. Ya había avanzado un poquito hace un momento cuando les decía que, bueno, pues un punto de corte que varios de los que investigamos estos temas hemos tomado como un corte analítico, metodológico, es el asunto de la modernización. Le ponemos un año, pero yo creo que un poquito antes uno tendría que retomar también parte del gobierno de Miguel de la Madrid, pero un punto importante es el gobierno de Salinas de Gortari. 1989 se señala como el año de la modernización educativa, y también como, diría yo, el principio de la institucionalización de la evaluación como la principal política educativa, que desde entonces, y digo ya institucionalizada en el campo de las políticas, que desde entonces se toma como la herramienta para mejorar la calidad de la educación superior en México. Posteriormente, lo que ha pasado es que esta política de evaluación se ha asociado a el financiamiento, generalmente para las instituciones públicas, o a un tipo de recompensa económica para las instituciones públicas, y por supuesto a la mejora de la calidad, y posteriormente a un cambio institucional. Vamos a ver un poquito de esto. Cuando nosotros al menos tratamos de acercarnos al reconocimiento de esta, que es la diversidad de la educación superior, del sistema de educación superior, efectivamente hay que hacerlo por, yo digo, tratando efectivamente de seccionar al sistema. Es muy difícil decir que uno estudia la educación superior, porque ni es cierto y porque es una aventura en la que la vida no alcanza. Yo al menos he estudiado dos partes o dos ámbitos del estudio de la educación superior con temas muy específicos. Uno que fueron mis primeros trabajos, que fue el estudio de la educación superior privada, y allí, bueno, pues yo investigué sobre los procesos de acreditación que realiza la FIMPES, la Federación de Instituciones Particulares en México, y su relación con la calidad, qué tanto esos procesos mejoraban la calidad. Tengo un mapa igual que este para las privadas,
que por supuesto está mucho más lleno, porque nosotros sabemos que en educación superior en México el número de instituciones privadas es muy, muy vasto, mucho más que las instituciones públicas. En instituciones privadas tenemos arriba de 2,000 instituciones. Sin embargo, la matrícula sigue siendo eminentemente pública. De acuerdo con Jaeger, lo que tenemos es un sector público, prevalece el sector público con un sector periférico privado por el número de estudiantes. El 66% de la matrícula, 66% de la matrícula de la educación superior en México es atendido por las universidades públicas y el 33% por las instituciones privadas. La diversidad dentro de cada sector es muy amplia. Si ustedes se dan cuenta en esto que yo trato de mostrar como la conformación del sistema, a propósito universitario, estoy hablando solamente de un tipo de las instituciones que caracterizan o que están dentro de este amplio, diversificado, complejo, diferenciado sistema de educación superior mexicano. Y más o menos nosotros hicimos este corte analítico para tratar de hacer estudios sobre las universidades públicas mexicanas. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues hicimos también un corte que probablemente otros investigadores harían otro, pero nosotros desde que empezamos a construir el ISUM, el laboratorio que comentaba Imanol, pues dijimos que 1910 y que 1910 era como nuestro año para decir que ahí se empezó a configurar el sistema universitario, no el sistema de educación superior, el sistema universitario público mexicano. Con la UNAM, por supuesto, y obviamente que la UNAM tiene antecedentes precoloniales, coloniales, pero teníamos que tomar un punto de corte. Dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es que sea 1910, como con la idea de la UNAM ya como Universidad Nacional y posteriormente con la autonomía de la universidad. En la historia entonces de esta configuración del sistema universitario mexicano, lo que nosotros tenemos son pues ahí unas etapas, ¿verdad? Tratamos de agrupar el surgimiento de las instituciones con lo que se ha denominado las etapas que se caracterizan por varios elementos de la educación superior, de la expansión de la educación superior. Surgimiento entre 1910 y 1950, ustedes pueden ver ahí más o menos qué instituciones nacieron en ese periodo. La UNAM, la Universidad Michoacana, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UDG, la Unison, Colima, Puebla, el Politécnico, Guanajuato y Nuevo León. Luego tenemos entre el 50 y el 80, por ahí todavía principios de la década de los 80, lo que se ha llamado la expansión no regulada, es decir, el surgimiento de la mayoría de universidades públicas mexicanas, estatales, si se dan cuenta, están allí dibujadas, y después justamente esto pasamos por esta dura crisis de los 80, lo que lleva a una etapa de recesión en muchos sentidos y por supuesto también en el surgimiento de universidades. Y allí, bueno, pues tenemos esta etapa de crisis que es la antesala para modernizar la educación, para modernizar al país y entre ellos, entre todos los elementos que había que modernizar según el plan de Salinas, pues era modernizar la educación. Y ahí, bueno, pues lo que podemos ver es que justamente la modernización fue también una etapa de reconfiguración del sistema, de ajustar los recursos, de ajustar no más universidades, no nacieron más universidades, como ustedes pueden darse cuenta, del 89 a la fecha no han nacido más universidades autónomas caracterizadas como las tenemos aquí. La última fue la Universidad de la Ciudad de México y que pues también obedece a ciertas características en su surgimiento. Esto es más o menos en términos generales cómo se fue conformando el sistema de educación superior, del sistema universitario. En relación con estas políticas y en relación al tipo de gobierno, entonces, lo que hace una primera parte interesante del análisis de Acosta es tener una tipología de gobiernos universitarios para estas universidades que conforman el sistema universitario mexicano. Y él nos da digamos, la base del trabajo de Adrián Acosta es la ciencia política
y bueno, algunos otros elementos de la sociología organizacional también, y nos propone una tipología de gobiernos según los criterios de selección del rector. Es decir, primero vimos la importancia de la figura del rector, posteriormente vimos cómo se fue conformando el sistema y ahora cómo se gobiernan todas esas universidades. Más o menos en ese mapa que ustedes vieron tenemos 41 universidades, que son básicamente las universidades estatales. En algunos estados hay más de una, por ejemplo Chihuahua tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Sonora está la Unison y está también el Instituto Tecnológico, que por su configuración jurídica es una universidad, aunque tenga el nombre de instituto, es una particularidad. Pero de esas 40, entonces, lo que nos ofrece Acosta es una tipología del gobierno universitario. Él nos dice que justamente en relación con la etapa modernizadora, lo que nosotros podemos ver es cómo ha cambiado el asunto del tipo de gobierno, el procedimiento de elección de la autoridad, o en este caso del rector, la fórmula de gobernabilidad, lo que yo mencionaba sobre la toma de decisiones, y cuántas universidades tenemos en cada caso. Y nos dice que pues ha habido una transición desde la fundación o desde, por lo menos desde los 80s a la fecha, en términos de cómo se elige el rector, y la última etapa, que es la de 2000-2015, por supuesto, tiene que ver mucho con cuáles han sido las políticas que se han impulsado para la educación superior mexicana. Tenemos 3 tipos, ustedes los pueden ver ahí, 3 tipos de gobierno: unicéfalo, bicéfalo y subordinado. ¿Cuál es el procedimiento para la elección de la autoridad? Cuando es unicéfalo se dice que es un proceso más abierto. La fórmula de gobernabilidad es una fórmula político-burocrática, y en este caso, de acuerdo a cómo se elige el rector, todo esto, digamos, para llegar a la conclusión en esta tabla, lo que se hace es revisar todas las leyes orgánicas de las 40 universidades para decir qué fórmula de tipo de gobierno y fórmula de gobernabilidad tienen. Si ustedes se dan cuenta, entre los 3 periodos, 1980-2000, 1990-2000, ahí estamos, hubo un periodo importante de transición que tiene que ver con la expansión no regulada, y posteriormente 2000-2015 ha cambiado la configuración del tipo de gobierno, es decir, cómo se elige el rector en la universidad, de tal manera que si nos situamos en la época más reciente, del 2000 a la fecha, en los últimos 15 años, lo que vemos es que únicamente la forma de elegir al rector, un esquema cerrado donde es nombrado por una autoridad como es el presidente de la República, únicamente 2 universidades tienen ese tipo de gobierno, el IPN y la UPN. Cuando estamos hablando de un gobierno semiabierto, es que puede haber algunas fórmulas en algunos casos donde participan los consejos universitarios o donde hay algún tipo de votación, y cuando estamos hablando de un proceso abierto, sobre todo participan juntas de gobierno. Este es un primer acercamiento a cómo se va configurando el gobierno y la gobernabilidad en las universidades. Esto que digamos que ha modificado la forma de gobierno del rector y que se relaciona con la política modernizadora, bueno, pues también tiene que ver con la cantidad de programas de política que ahora lo colocan en esta última etapa en la que hablaba de la importancia que toma el management, pues más bien como un administrador también. Es decir, ha tenido que desarrollar una serie de habilidades. Los rectores, además de ser buenos políticos, también deben ser buenos administradores, decía yo, pero sobre todo porque tienen que lidiar con este mapa de políticas que es sumamente complejo. No me voy a detener mucho en explicarlo, pero que al menos nos hablan de un nuevo dispositivo de ordenamiento institucional que deben manejar los rectores para hablar de un gobierno eficaz. Estamos pensando en que al menos del 2000 a la fecha, este dispositivo de ordenamiento institucional pues debe demostrar las habilidades para mantener estudiantes graduados, para mantener seguimiento de egresados, para dar y otorgar y promover becas para los estudiantes y aminorar el abandono escolar,
para garantizar que los programas de posgrado estén en el CONACYT y por lo tanto los estudiantes reciban becas, para que los profesores de tiempo completo se incorporen al SNI, al PROMEP, obtengan financiamiento para elaborar sus proyectos y no dependan de lo que la universidad les pueda dar, sino más bien acudan a los financiamientos externos. Por supuesto, también deben lidiar con la acreditación y la evaluación de los programas y bueno, deben tratar de tener una fórmula mágica de eficacia que es calidad, evaluación, financiamiento y cambio. Las universidades entonces en este reto de gobierno buscan casi siempre estar cambiando, pero respondiendo siempre a este entorno de políticas que también se han convertido cada vez más en una cosa muy compleja, muy enredada, que va incorporando más elementos, más actores, más procesos de evaluación y que yo digo que en algún momento es como una bola de nieve que no vemos cuándo va a parar y que más bien va creciendo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros a través de estas revisiones y de una serie de trabajo empírico que hemos hecho, hemos tratado de contribuir al trabajo que ya hizo Adrián y que ha trabajado también Romualdo de una manera magistral? Bueno, pues es, entonces, si tenemos tipo de gobierno, podríamos pensar en algún tipo de modelo o plantear alguna tipología o un modelo de conducción que se asocie a los criterios de selección del rector, pero que involucre o que incorpore algo que me parece a mí que es tocado en los trabajos anteriores, pero no es desarrollado porque no es el objetivo de los trabajos anteriores y que nosotros pensamos que puede ayudar al análisis del gobierno y la gobernabilidad. Bueno, esto tiene que ver con encontrar algunos ejes que nosotros planteamos para el análisis, que es justamente el tipo de gobierno, que retoma elementos de la tipología que mostré hace un momento. Tiene que ver, por supuesto, con la elección del rector, este tipo de gobierno, pero pone un momento de la vida de las universidades que a mí me parece que es fundamental, como para ponerle un termómetro a la gobernabilidad y para relacionar gobierno y gobernabilidad. Yo creo que las universidades todo el tiempo, porque además son organizaciones muy dinámicas y porque por quienes las habitamos, generalmente estamos en situaciones de gobernabilidad, inestabilidad, luego regresamos a la estabilidad y a veces tenemos algunos procesos de ingobernabilidad más marcados que otros, pero creo que es un estado casi normal de las organizaciones. Es decir, pensar que en nuestras universidades todo es apacible, que todo transcurre lindamente, pues es francamente una utopía. Más bien, lo que nosotros tratamos de ubicar como un hecho interesante para tratar de hacer un análisis más del gobierno o sumarnos al análisis del gobierno y la gobernabilidad en las universidades públicas es encontrar un momento que nos parece que es una coyuntura específica para tratar de entender la gobernabilidad y es la transición en el gobierno. Ok, está el tipo de gobierno, está la elección de la autoridad, el momento de la elección del nuevo rector o la reelección de un rector, creo que es un momento analíticamente hablando fundamental para tratar de analizar el gobierno. ¿Por qué? Porque creo que siempre hay conflictos más pequeños, más grandes, que nos pudieran hablar de la desestabilización de la gobernabilidad, pero este momento es crucial, por lo menos en las universidades a las que yo me he acercado analíticamente. Y bueno, pues ahí está, le ponemos gobernabilidad en la transición. ¿Qué pasa en la transición? Por supuesto que, como hemos trabajado empíricamente, es con entrevistas a profesores, también aunado a esto, pues algunos rectores que nos han dado la voz, y eso nos lleva a lo que sería una característica de la gobernabilidad, decíamos que es la estabilidad dentro de la organización y la eficacia. Entonces, si se dan cuenta, lo que hacemos es tomar algunas herramientas analíticas que nuestros colegas ya han utilizado y tratar de comprender un momento de la vida universitaria que parece fundamental. Nosotros planteamos en tipo de gobierno, que es muy parecido a lo que plantea, por supuesto, Adrián y Romualdo, que puede haber un tipo de gobierno jerárquico experto. ¿Quién elige al rector o cómo se elige al rector? Un órgano colegiado, entre comillas, independiente, que es una junta de gobierno o equivalente.
¿Qué pasa en la transición cuando se va a elegir al rector, que le llamamos gobernabilidad en transición? Decimos que en un tipo de gobierno en este tipo de gobierno, lo que hay es una movilización de las redes con élites académicas y políticas externas e internas. Es decir, los grupos que se observan en la transición como los más relevantes son los que tienen más juego en las relaciones de poder dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la Junta de Gobierno, por ejemplo, hago el caso de la UAM porque hay trabajo, pues entonces empezamos a ver, cuando va a haber cambio de rector, cuando viene la transición, empezamos a ver cómo se mueven esas redes, cómo se reconfiguran, cómo se empiezan a buscar, y quienes no tenemos como que mucha vela en el entierro, pues nos damos cuenta que nadie nos pela, ¿verdad? Y nosotros podemos seguir haciendo nuestro trabajo porque no figuramos en ese esquema de relaciones de poder. Entonces, ahí, digamos, la estabilidad en la universidad también es media. Como no corresponde, hay procesos de auscultación, pero no de votación directa para elegir al rector, entonces sí notamos que hay un grado de politización, digamos, dentro de la universidad, pero no llega a desestabilizarnos, porque yo creo que incluso también los conflictos que podrían ser sinónimo de ingobernabilidad no transgreden todos los espacios de las instituciones. Algunos, pero muchos o todos seguimos dando nuestras clases, seguimos con nuestros proyectos, etcétera. Entonces, algunos espacios no se tocan y por eso decimos que la estabilidad es media. ¿Qué pasa con la eficacia del rector o de la gobernabilidad medida en términos de eficacia? Bueno, pues los procedimientos burocráticos, los que se hacen de manera cotidiana en la universidad, no cambian. Siguen siendo los mismos, la gente sigue trabajando, siempre uno escucha comentarios de quién va a ser el rector, quién va a quedar en tal puesto o en el otro, pero la cosa avanza casi de manera normal, natural. La obtención de los recursos tampoco tiene cambios. Si uno en ese momento tiene pensado hacer solicitar algún tipo de recurso para hacer algún tipo de trabajo en particular, asistir a un congreso o llevar una práctica, etcétera, tampoco es que haya negociación por la movilidad política que implica la transición en el gobierno, tampoco, no hay mucho cambio. Entonces, así más o menos medimos la eficacia en términos de procedimientos y de recursos. Y lo que sí notamos, como les decía, es una actividad política media, pero que se mueve más en las redes con élites académicas y políticas. En un tipo de gobierno que nosotros llamamos democrático centralizado, ¿quién elige al rector? Bueno, pues un órgano colegiado interno, que puede ser el Consejo Universitario o equivalente. El Consejo Universitario significa que hay representación en los consejos universitarios, también hay variabilidad en las 41 universidades que nosotros estudiamos, y en algunos casos están representados todos los sectores de lo que llamamos comunidad universitaria, profesores, estudiantes e incluso trabajadores administrativos. En otros los trabajadores administrativos no entran. En la UAM sí están los trabajadores administrativos. En Chapingo, por ejemplo, no aparecen. En ese caso, bueno, pues el Consejo Universitario es un órgano interno donde están representados todos los actores de la comunidad, y ahí lo que tenemos son, en tipo de gobernabilidad en la transición, decimos que hay redes con grupos y organizaciones de actores representadas en el órgano colegiado. Es decir, en la transición lo que observamos es cómo se empiezan a movilizar las redes, si están representados los trabajadores, pues con el sindicato. Obviamente que esto es más o menos lo que nos han dicho, pero también lo que de pronto uno puede vivir si trabaja en la universidad. También los grupos de profesores, ¿verdad?, tienen su candidato y entonces se empiezan a agrupar de diferentes maneras, donde va los candidatos que quieren ser rectores, etcétera. Entonces, las redes ya no son con las élites, seguramente en las élites pasa algo, pero pensamos que lo más fuerte ocurre en estas organizaciones de grupos que tienen que ver más con los actores representados en el órgano decisorio. ¿Y cómo es la estabilidad? Bueno, digamos que entre media y alta, en términos de que los grupos, ¿verdad?, sí movilizan, sí hay una movilidad política interesante, y por lo tanto los candidatos pues buscan insertar en esa misma movilización, porque
sus demandas o las demandas de los grupos y las ofertas de los rectores, bueno, pues ahí hay un intercambio interesante de relaciones. ¿Qué pasa con los procedimientos? Casi nunca cambian, es lo que hemos observado. Es decir, la manera en cómo se hacen las cosas, el día a día, la cotidianidad de la organización en términos de gestión, no cambia en función de la transición del gobierno. La obtención de recursos, en ese caso, nos han dicho que sí llega a modificarse, es decir, que sí puede haber una negociación por recursos y por apoyos, ¿no? De pronto ya un grupo puede necesitar en específico algo y entonces si estamos en proceso de transición, pues es un momento de gobernabilidad distinta a un proceso natural en la vida universitaria. Y la actividad política es alta. Hay muchas reuniones de profesores, cuando los estudiantes están bien agrupados, también hay reuniones, hay universidades donde los estudiantes sí tienen una representatividad más fuerte que en otras, y entonces cuando están bien agrupados, pues sí hay movilización. Hay universidades en las que no. Del primer grupo que mencioné del modelo jerárquico experto, más o menos ubicamos ahí a el 12% de las universidades que hemos estudiado. Del democrático centralizado al 22 instituciones de las 41, que es más o menos el 50%. El siguiente es el democrático participativo, que es un proceso de elección del rector por voto directo, tipo las elecciones del presidente de la República, ¿no? Es lo más parecido. ¿Qué pasa ahí? Lo que se mueve con más dinamismo son las redes clientelares político-burocráticas. ¿Qué se observan en esas universidades? Al menos hemos estado o hemos entrevistado en Chapingo y en Guerrero, y lo que nos comentan en las entrevistas es que efectivamente hay una estabilidad baja, hay mucha politización, hay campañas incluso decían en algunos casos de compra de votos, ¿no? Yo voy y le ofrezco algo a los estudiantes porque van a votar por mí, y entonces una comida, un viaje de estudios que no están de estudio, todas esas cosas nos decían pasa. Y en algunos casos nos decían, incluso las campañas de los rectores en este tipo democrático participativo, puede haber recursos de los gobiernos de los estados, ¿no? Puede ser que algún candidato sea el predilecto del gobierno del estado en turno, y eso, bueno, pues lo que hace es un gran activismo político y una estabilidad baja para la universidad. A pesar de que yo les decía, yo diría baja siempre pensando en que hay espacios que no se trastocan, ¿verdad? Los maestros van a clases, pero decían algunas de las entrevistas que hicimos, a la hora que dan clase, pues por ahí dan así como la opinión de, ¿ustedes por quién van a votar? Por ahí como no queriendo, pero dan una opinión de, pues voten por aquel, ¿no? Entonces ya hay también esa movilidad política es evidente. También nos dicen que hay poca, lo que nos ha mostrado, lo que hemos analizado es que en realidad la gestión, el procedimiento de todos los días no se modifica. Lo que sí se modifica en este caso, pero agudamente, es la obtención de recursos bajo negociación grupal o individual. Y lo que les decía, pues una actividad política. Qué bueno que solo es del 18% de las instituciones, son 5 todavía, ¿no?, en el que opera este asunto. Y finalmente, en el jerárquico externo, que es la designación por el Poder Ejecutivo, lo que les comentaba, el Politécnico, la UPN, que a veces a la UPN la ponemos y no, porque es una universidad bien particular, pero en este caso la pusimos. Lo que hay, pues, es una decisión vertical, que obedece a las élites. Si ustedes se dan cuenta, no hablo de la estabilidad y la eficacia porque no tengo elementos para hacerlo, pero uno pensaría que en un tipo de designación de este tipo, pues a lo mejor la cosa es distinta, aunque ahorita voy a mostrar otros elementos. Bueno, bajo esta metodología es que hemos hecho nosotros una aproximación al estudio de la conducción o del gobierno de las universidades en al menos 2 estudios particulares, 2 investigaciones que les decía, una ya se concluyó, no sé si lo voy a comentar, pero una ya se concluyó, y esta que está en curso, que es la primera que voy a tocar. Lo que acabo de mostrar hace un momento, bueno, pues es producto de
todo la investigación que hemos estado haciendo y que yo les decía se fundamenta en el trabajo de Adrián y de Romualdo, y yo le he llamado una primera aproximación a la conducción de las universidades públicas mexicanas desde el seno universitario. Y ahí planteo una pregunta general que están ustedes viendo en la pantalla, que indica, que cuestiono, ¿qué trastoca la gobernabilidad en las universidades y cuáles son algunos de sus efectos? Lo que les decía es que los estudios de Adrián y de Romualdo, si bien hacen una discusión muy amplia sobre relaciones de poder, sobre todo este tipo de asuntos, lo que nos permiten es poner como esos aportes para después poder encontrar otros asuntos, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho metodológicamente hablando? Bueno, pues con una evidencia empírica que nos ha llevado y que se vincula con el Laboratorio de Análisis Institucional, documental, entrevistas, observaciones, por supuesto experiencia personal y del grupo de investigación que trabaja actualmente conmigo. Metodológicamente también como lo hemos fundamentado en el ISUM, no sé si podamos entrar, pero lo checamos. Y lo que les decía sobre la mirada teórica, si los estudios de Adrián se fundamentan en la ciencia política y en el análisis, en la sociología organizacional, los estudios de Romualdo también tienen una buena parte en lo que es el estudio de liderazgo en las instituciones de educación superior y algunas otras sobre la conducción de la educación superior. Nosotros sumamos algunas otras perspectivas a estas que provienen de los estudios organizacionales vinculados fundamentalmente con el enfoque del nuevo institucionalismo sociológico, económico. Ahí tiene un error, estudios sobre el management crítico y estudios sobre el liderazgo en organizaciones académicas. Regreso a la pregunta, si la gobernabilidad, pensando en un ideal, fuera el ideal para la universidad, es decir, la toma de decisiones transcurre por los arreglos institucionales establecidos en las organizaciones universitarias, si todos respetamos las reglas, si todos operamos de manera adecuada, ¿qué trastoca la gobernabilidad entonces? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Algunos estados, yo diría, no permanentes de... todavía no tengo claro si debo llamarlos de ingobernabilidad o de desestabilización de la gobernabilidad, pero me atreví a decir algunos estados de ingobernabilidad. Y bueno, pues podemos poner ejemplos muy concretos. El primero que tenemos ahí pues es el conflicto que vivió la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿verdad? Donde obviamente el conflicto era con la rectora en ese momento, por eso es tan importante la figura de rector en este análisis que venimos o que trato de hacer del gobierno. Y bueno, pues lo que tuvimos en el caso de la UACM fue una diferencia muy clara, un cambio primero de un rector a otro, la llegada de una rectora que estaba más bien vinculada con la idea de universidad que promueve la política pública, esta que platicábamos de los indicadores, de las acreditaciones, de los egresados, de la eficiencia terminal, de todo este conjunto de indicadores asociados a la política pública, y que en alguna medida la comunidad universitaria percibió que entrarle a este juego de la política pública y sus indicadores trastocaba el modelo educativo de la universidad. ¿En qué derivó eso? Bueno, pues en grandes discusiones, y yo puse aquí los ejemplos que pongo acá, o que quiero comentar y que han servido como parte de la evidencia empírica, es que concluyen con el cierre de la institución. Digamos, yo decía, todo el tiempo podemos vivir conflictos, porque las universidades son muy vastas y ahí habemos personas, y desde la propia teoría de la organización, cuando uno habla de organización está hablando de sistemas complejos, sistemas de relaciones sociales, sistemas de relaciones humanas, y cuando habemos humanos, pues generalmente tenemos desacuerdos y pasamos por ese proceso de desacuerdo, acuerdo o desacuerdo, y así podemos ir avanzando y construyendo nuevas. Nunca quedamos en el mismo lugar, ¿no? Pasamos a un lugar distinto, pero transitamos por ahí. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues el cierre de la universidad,
la disputa entre si la rectora tenía razón, el juego del órgano universitario, del consejo universitario, cómo terminó el conflicto con la salida de la rectora, con el nombramiento de un rector interino, ¿verdad? Que si se dan cuenta, una cosa muy particular ahí fue que era un académico. O sea, el rector que sustituye como interino en este proceso de ingobernabilidad o inestabilidad de la universidad es un académico muy reconocido y que logra cierto consenso con las diferencias, ¿no? Esa es una característica también que según las teorías del liderazgo en organizaciones académicas, pues es necesaria una característica que debe tener el líder, es que logre consensos con los grupos diversos que habitan la universidad. Y después, bueno, pues este rector interino logra estabilizar, no sabemos en qué medida, seguramente es muy variable, pero al menos logra estabilizar las cosas, abrir la universidad y preparar la transición. Ahí, por supuesto, pasaron muchas cosas, ¿no? Otro ejemplo, el caso del Instituto Politécnico Nacional, también muy reciente. Estoy tomando casos muy recientes porque sí, podríamos hablar de unos más añejos, pero aquí pues tenemos a una voz viva de eso, entonces ni me meto ahí porque puedo regarla. Pero otro más reciente, el caso del Politécnico. ¿Qué originó el conflicto? Un cambio en la normatividad, en el arreglo institucional, que derivó también o que quería derivar en la modificación de los planes y programas de estudio, también respondiendo a la política pública, y que después devino en el cierre del Politécnico y en unos buenos meses del Politécnico cerrado. ¿Cómo se logró cierta transición? Con la renuncia de la rectora en turno, ¿verdad? Como el origen la personificación del origen del conflicto. Así se logró, salió. Fue histórico porque hubo una sesión donde ahí hay una imagen donde el secretario de gobierno sale a dialogar con los politécnicos para decir cuál va a ser el rumbo de la institución, del instituto, ¿no? ¿En qué va? Bueno, ahí les digo otra vez, yo creo que Imanol podría decirnos más, pero va en el asunto de organizar un congreso politécnico, ¿no? Se reconoce también, me parece a mí que, como les digo, yo creo que del momento en que surge un conflicto al momento en que, digamos, se resuelve parcialmente, como es cuando se abre el instituto, las cosas por supuesto no son iguales, los actores tampoco son los mismos, hay toda una reconfiguración de las relaciones de poder y bueno, estamos en otro momento, pero todavía no se logra el asunto del Congreso y creo que todavía va a tardar un poco, ya prácticamente va a haber otra vez cambio en el director del Politécnico, muchos estamos haciendo nuestras apuestas y pensamos que Enrique Fernández va a seguir, porque si no, no va a haber salida, o al contrario, a lo mejor su salida da entrada al Congreso, ¿no? Pero algo está pasando, bueno, pues eso es otro ejemplo. Otro que a lo mejor lo sentimos lejano, pero que también ha sido un conflicto por allá en el norte del país, en la Universidad Autónoma de Baja California. Nosotros hemos estudiado muy de cerca el caso de la UABC y bueno, hemos estudiado cuáles han sido los efectos de las políticas a través del estudio de lo que llamamos al rector como el emprendedor institucional para la implementación de las políticas y salen unas figuras bien interesantes ahí. Salen nombres tal cual, Alejandro Mungaray se puede reconocer como el emprendedor, no el concepto de emprendedor institucional, no en términos de emprendedurismo, de hacer, no, sino la gente que tiene el empuje, la persona que tiene el empuje para implementar las políticas. Y sin embargo, hay todo un conflicto, se hace un gran conflicto que no llega al cierre de la universidad, pero que coloca a otro emprendedor de la resistencia, decimos nosotros, que es un profesor, Daniel Osorio, que al ser como una contraparte dentro de la universidad es destituido de su cargo como profesor, hace una demanda y finalmente gana la demanda, luego hay un amparo de la universidad y ahora felizmente en un correo por ahí nos dijo que ya por fin fue restituido. Pero bueno, pues también ahí hubo un conflicto que no terminó con el cierre de la institución.
Otro conflicto muy reciente fue el de Chapingo. Hubo un momento en el conflicto de Chapingo, que fue el año pasado, donde ustedes, seguramente los chicos texcocanos a lo mejor se enteraron, pero hubo un momento en que había 3 rectores en la universidad. Más claro que un problema de gobierno, pues ni el agua, ¿no? Pero fue un conflicto que nace de una solicitud de la comunidad universitaria. A veces ese concepto de comunidad universitaria es denso y no... yo creo que es un concepto con el que uno se escabulle para no nombrar a los actores, pero es una demanda por transparencia en la universidad, por transparencia en el ejercicio de los recursos y por la protección del rector sobre algunos de sus funcionarios que despilfarraban los recursos. Un montón de notas periodísticas y ahí pudimos entrevistar al líder sindical, a uno de los principales líderes sindicales, a uno de los 3 rectores que hubo en ese momento, y algunos profesores que sí, bueno, pues estar ahí en el conflicto, acercarnos y buscar, ¿no? Y por supuesto toda la revisión documental que hicimos. Bueno, pues ahí se demanda, el origen del conflicto fue eso: rendición de cuentas, transparencia, abuso de poder, y pues la legislación se aplica, hay un nuevo rector interino, pero luego el que renuncia al rector al que se le exigía, el rector que estaba, renuncia, luego regresa, ponen a un interino, luego el interino regresa al que estaba y dice que siempre ya no se va, luego apoyan a otra. Bueno, es una cosa, de verdad es un problema de gobierno bien particular, bien interesante, que también concluye con el cierre de la universidad por un par de meses. No recuerdo exactamente cuánto, pero cierran la universidad. Finalmente se resuelve con el nombramiento de un nuevo rector, ¿no? Y parece que apenas está entrando la institución como en esto que yo llamo un nuevo periodo de estabilidad. Por supuesto que no hay que, bueno, hay otros 2 muy recientes, que es el asunto de la Universidad Veracruzana por el financiamiento que se llevó Duarte, y el asunto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también, que incluso el rector, fíjense cómo la figura de los rectores es fundamental, y la relación de los rectores con el gobierno, que incluso el rector de la de Morelos pues hizo una huelga de hambre exigiendo los recursos que eran para la universidad. Les digo que uno tiene que hablar de los otros y también de su casa. Nosotros acabamos de pasar por un periodo de inestabilidad en la UAM hace poquito, hace unos 3 meses, en julio. ¿Cuál fue el origen de este periodo de inestabilidad o de ingobernabilidad en la universidad? Bueno, el origen fue que las becas para movilidad, una cosa que es muy requerida por la política, de darse el año pasado, no sé, 250 aproximadamente, ahora se dieron solamente 40, sin justificación alguna, decían los estudiantes. En la UAM, en Chapingo, por ejemplo, sí hay un consejo de estudiantes, de representantes estudiantiles. En la UAM no, hay representantes en el consejo divisional, en el consejo académico y en el colegio académico, que son los órganos decisorios más importantes, pero no está reconocido en la legislación a los estudiantes agrupados, ¿verdad? Entonces, de pronto los estudiantes se constituyen como la asamblea de estudiantes, la asamblea general de estudiantes de la UAM, y hubo un momento en que, haciendo un análisis de los discursos, no solamente lo comentamos mucho y lo comentaron también algunos interesados en el tema, decíamos, hubo un momento en que el propio rector de nuestra universidad perdió de vista la legislación y él mismo reconocía la agrupación de estudiantes cuando no existe. Alguien de pronto, yo creo que algún asesor le dijo, a ver, espérate, no puedes reconocer ese grupo porque no está en la legislación, y entonces empezó a buscar la manera de resolver. También cerraron la universidad, les decía parcialmente, cerraron 2 unidades, Xochimilco y Azcapotzalco, tomaron la rectoría de Iztapalapa por un buen rato, y las 2 universidades nuevas, por eso les decía que el gobierno tiene mucho que ver con las historias de las organizaciones, porque las 2 universidades relativamente nuevas, Coajimalpa y Lerma, no cerraron ni tuvieron ningún tipo de movilización. Por ahí algunos estudiantes, pero verdaderamente fue nulo, ¿no? Bueno, estuvo la universidad cerrada 4 semanas casi, entramos un miércoles y el siguiente lunes nos íbamos de vacaciones, entonces bueno, pues también ahí hubo.
Y luego regresamos y resulta, ok, ya voy a acabar, resulta que, bueno, pues hubo una parte de un conflicto que también está presionando como a las universidades, que es el asunto de los rechazados, y de pronto cuando regresamos en la UAM Xochimilco ya teníamos a los rechazados dentro de la UAM, ¿verdad? Y otra vez, relaciones distintas, posiciones distintas de la comunidad, etcétera. Pongo nada más para no dejar pasar a la UNAM, pero siguiendo la prensa, como lo hacemos todos los días, bueno, pues apareció este conflicto del Auditorio Che Guevara. ¿Cómo le seguimos metodológicamente? Lo hacemos con el AISUM, hacemos una clasificación de noticias, no me voy a detener ahí. Lo que sí es que los problemas de gobierno y gobernabilidad en la universidad son cada vez más recurrentes. Del seguimiento que nosotros hacemos de la prensa nacional sobre la educación superior, encontramos que normatividad y problemas de gobierno y gestión es la categoría, la segunda categoría en número de notas que salen. Después, por supuesto, del sistema educativo, porque ahí entra la reforma, por eso es tan alto, y después de algo que me parece fundamental, que son los aportes al conocimiento que hacen las universidades. Pero normatividad, gobierno y gestión es una cosa de todos los días, ¿no? En el 2015 ocupa el mismo lugar. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que o que hemos encontrado como estos hallazgos? Es que el conflicto, en los temas de gobierno y gobernabilidad, uno tendría que incorporar la categoría conflicto para tratar de hacer un análisis ya más específico, más puntual. El conflicto es el elemento necesario de la construcción y reconstrucción del quehacer humano, decimos nosotros, no solamente en la universidad, por supuesto dentro de las universidades. Decimos que son un factor morfogenético del proceso de construcción del sistema de educación superior y sus organizaciones, que el conflicto varía dependiendo de las historias y de los arreglos institucionales de las universidades, que los conflictos pueden tener su origen en lo interno, pero casi siempre escalan a relación con actores externos o con grupos externos, y que los conflictos derivados de la relación entre actores internos y externos a la universidad propician una redistribución de las posiciones de los actores en la estructura y en el proceso decisorio dentro y fuera de la universidad. ¿No? Más o menos pensamos, aquí tratamos de dibujar cómo con los ejemplos anteriores podemos hacer una clasificación de niveles de tipos de estados de conflicto o de no gobernabilidad, y los temas recurrentes que nosotros encontramos en esos conflictos, y que si hiciéramos un seguimiento más puntual de otros, bueno, pues ahí estaríamos, ¿no? Autonomía y forma de gobierno, financiamiento, cobertura, derechos laborales son los temas, y creo que son los temas también que están en la agenda. Esto que voy a pasar muy rápido, pues es este análisis que nosotros hacemos a partir de lo que les mostré, y consideramos que para estudiar el gobierno desde esta mirada, bueno, pues tendríamos que considerar diferencias y similitudes entre las universidades, antecedentes históricos, personalidad jurídica, ponemos ahí niveles que imparten, dependencia externa, es decir, dónde están sectorizadas, dispersión e impacto de la universidad, ¿verdad? Que tanto es solamente local o que tanto es nacional, como el caso del Politécnico, de Chapingo, en estos casos que yo pongo como solamente para mostrar lo que estamos haciendo, la concepción de gratuidad de la educación, el tipo de gobierno y de quién y cómo se decide el nombramiento del rector, este periodo de transición que les decía y su relación con la estructura o lo que pasa en la estructura, el estado de gobernabilidad y el tipo de relaciones que se conforman, los actores involucrados en estos procesos de gobernabilidad, los orígenes del conflicto que más o menos les comenté, y la acción colectiva derivada que pongo entre comillas, derivada de estos procesos de gobernabilidad, que casi siempre en los conflictos más intensos, digamos, pues es el cierre de las instalaciones.
Bueno, ya había comentado algo de lo que significan estos estados de no gobernabilidad o ingobernabilidad, y lo que creo es que en todos los casos se evidencia que el conflicto es una manera de evidenciar los problemas de gobernabilidad, y hay un tejido conflictivo más o menos denso que caracteriza la vida universitaria, en donde hay una superposición de la estructura informal sobre la formal en el ámbito político y académico, más allá de las jerarquías y las relaciones de los actores y grupos dentro y fuera de la universidad. La gobernabilidad y la no gobernabilidad o ingobernabilidad, como me atreví a llamarla, son estadios parciales, no generales de la vida universitaria. No se trastocan todos los espacios de interacción de los actores, sus funciones y relaciones dentro y fuera de la universidad. Bueno, yo creo que con eso podemos terminar. Muchas gracias. Así, rápido. Como pudo verse, Angélica hizo un intento muy sistemático y ordenado de tratar de aprender, de tratar de tomar una realidad extremadamente compleja y amplia que podría resumirse en un enunciado: cómo las universidades son espacios políticos de la sociedad en los cuales se dirimen proyectos que van desde el orden de lo nacional hasta los intereses más particulares de los actores universitarios y de otros que están fuera de la universidad. Cómo en este escenario de disputa política, en donde a veces aparece el conflicto y a veces no aparece de manera abierta el conflicto, están jugando un papel desde las autoridades formales, los mecanismos de toma de decisiones, la normatividad y los actores sociales de las universidades en muy distintos ámbitos y sobre una multiplicidad de temas que están interactuando de manera permanente, ¿no? Casi el enunciado general del final, el cuadro final que apunta mecanismos de nombramiento, formas de toma de decisiones, actores, problemas laborales, etcétera, nos da un panorama de lo amplísimo que es esto. Luego hace un recorte desde una perspectiva analítica marcado por dos ejes teóricos fundamentales, que son la perspectiva organizacional, que pone el énfasis en los temas estrictamente organizativos de las instituciones universitarias, en este caso, ¿sí? Sus integrantes, sus fronteras, sus normas, sus formas de gobierno, etcétera, etcétera. Y la perspectiva institucional, el institucionalismo de Acosta, ¿no? Que lo que plantea es ver cómo las llamadas instituciones de educación superior lo son porque adoptan una serie de formas de funcionamiento de distintos tipos, quizás con matices, pero que se expresan de manera general como los aceptables para la operación de una institución académica. Y desde este ángulo teórico, que es uno, ¿no? Hay otras perspectivas analíticas de corte más político, de sociología política, etcétera, etcétera, con énfasis en el poder, en históricos sociales, lo que ustedes quieran, pero desde este ámbito intenta dar luz sobre esa enorme complejidad de la disputa política, ¿no? Y de que es enormemente compleja, nada más les voy a dar un dato. Entre 1929 y el año actual, 2016, en esta Universidad Nacional hay una huelga cada 7.25 años. Una huelga que paraliza por completo la institución.
Y desde 1945 para acá, que se estableció el mecanismo supuestamente idóneo, le llamaba Angélica de jerarquizado experto. Yo no sé por qué experto, porque en los expertos de la Junta de aquí no hay muchos expertos. El jerarquizado interno, si quieren llamarle. Ha habido 5 caídas de rectores, ¿sí? Ahora nos dicen que eso es lo mejor que podemos encontrar y por eso cada vez hay más universidades ubicándose en ese terreno, ¿no? Hemos vivido todos esos conflictos que nos mostró y muchos otros que no le dio tiempo a mostrar, que tienen raíces y temas universitarios. Y hemos vivido otros, por ejemplo el 68, o mucho más reciente Ayotzinapa, que no tienen un origen universitario, pero sí una profunda raíz universitaria y hacen que los universitarios se movilicen, se politicen, se activen y pongan esto en términos de una ingobernabilidad. Déjenme poner 2 preguntas provocadoras para Angélica. 1, 2 o 3. 1. Hay un discurso dominante sobre las formas de gestión de la universidad y que nosotros reproducimos. Cuando hablamos de los métodos participativos con votación, hablamos de clientelismo, de compra de votos, de interferencia de gobernadores y fuerzas políticas externas. Yo pregunto, ¿y cuando hablamos de los jerarcas expertos, no hay clientelismo, compra de votos, comidas, salen más baratas porque nomás son 15, incidencia de gobernantes externos y relaciones de poder de todo tipo, aún en esos cuerpos tan pequeños? Número 2, ¿cuándo es legítimo que un rector de la UAM reconozca una organización estudiantil que no está en la legislación? Porque este lunes se cumplieron 30 años de una organización estudiantil que fue el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, que paralizó a la universidad por casi 20 días, debatió con las autoridades en el Auditorio Che Guevara por más de 20 días y fue reconocido con todas sus letras como interlocutor oficial de los estudiantes por las autoridades de la UNAM, aunque no aparecíamos en ninguna legislación. ¿Cuántos estudiantes tiene que llevar a una marcha, al Zócalo, o qué capacidad tiene que tener para poner en huelga una institución? O sea, la política está metida ahí en el centro. Entonces, es una buena acción de gobernabilidad de una autoridad reconocer a una organización estudiantil incipiente con la cual generar acuerdos para resolver un conflicto, o debe atenerse en aras de la gobernabilidad a lo que estrictamente marca la legislación, por lo cual no se podía haber atendido a esos estudiantes que exigían con todo su derecho sus becas, aunque sean muy políticas o poco políticas, de que los estudiantes necesitan becas, necesitan becas. Y la última pregunta que quiero plantear: ¿es la gobernabilidad una receta de cómo se debe gobernar, en donde implícitamente hay una idea de que la política tiene que estar fuera? ¿Es la gobernabilidad un elemento de análisis para ver lo que pasa en una institución? Entonces, ¿en qué sentido es diferente de gobierno al que sí le asociamos toda una intencionalidad política, relaciones de fuerzas, etcétera? Pero dejemos estas preguntas, si las quiere tocar Angélica, ¿sí? Y las que vengan de las sedes foráneas y de ustedes aquí presentes en el auditorio, para después de un pequeño break para el café. ¿Sale? Tiene que ser rápido porque estamos bastante extendidos y nuestros colegas que mantienen operando el auditorio, pues se tienen que ir, es viernes en la tarde y todos ellos, nos queremos ir. En fin, gracias. Gracias. Es un rollote, ¿no?
mandamos a la guerra. Sí,